En otro orden de ideas, mientras la oposición venezolana exige una junta médica para que verifique el verdadero estado de salud del mandatario Hugo Chávez, los rumores sobre la gravedad de su enfermedad son cada vez más frecuentes. Hay quienes dicen que el presidente se encuentra en un coma inducido, mientras que otros aseguran que ya murió. Después de 20 días de convalecencia en La Habana, Cuba, lo único que se conoce del mandatario es una supuesta carta escrita por Hugo Chávez y leída por el vicepresidente Nicolás Maduro, dirigida al ejército venezolano. Expectante y con incertidumbre, así se mantiene el pueblo venezolano 20 días después de que su presidente Hugo Chávez fuera operado por cuarta vez en La Habana, Cuba, ante el cáncer que padece. Aunque el pasado viernes el vicepresidente Nicolás Maduro leyó un comunicado que Chávez envió desde el lugar de su convalecencia, hay quienes no se convencen de que el presidente presenta una mejoría y se atreven a informar sobre la presunta gravedad en su estado de salud. Uno de ellos es el médico venezolano residente en Miami, José Rafael Marquina, quien a través de su cuenta en Twitter dijo: hace un par de días mostró una leve mejoría, pero esta madrugada la condición clínica se deterioró. Está sedado en términos no médicos, coma inducido y en ventilación mecánica. Además de Marquina, el periodista venezolano Nelson Bocaranda, quien en repetidas ocasiones ha informado sobre la salud del presidente, esta vez dijo: escribo desde Johannesburgo. Noticias desde La Habana no son nada alentadoras. Por eso la presencia de Maduro y otros ministros en CIMEC. Los rumores sobre el estado del presidente no solo hablan de gravedad. A través de las redes sociales, el grupo de hackers Anonymous de Argentina escribió en su cuenta en Twitter: último minuto. Desde Cuba y los cuarteles se están filtrando informaciones de muerte definitiva de Chávez. Nada oficial. A pesar de que la última palabra sobre el verdadero estado de salud del mandatario siempre la ha tenido el gobierno, los rumores, conjeturas, hipótesis dominan el día a día de los venezolanos por la poca clara y científica explicación de la situación real del mandatario. Aún no saben qué pasará con el hombre, que antes pronunciaba discursos de horas por televisión y que ahora se mantiene ausente del escenario. A esta hora establecemos contacto en Miami con José Rafael Marquina, médico venezolano, quien ha revelado los pormenores de la enfermedad del presidente Hugo Chávez Frías, o por lo menos lo que así parece ser un parte médico. Doctor Marquina, gracias por estar con nosotros nuevamente en el informativo de NTN 24 para toda la teleaudiencia en América Latina, los Estados Unidos y el Caribe. Muchas gracias, buenas noches a todos. Doctor Marquina, la pregunta que muchos se han estado haciendo incluso ya varios días antes, pero sobre todo desde la madrugada de hoy, y es: ¿el presidente Hugo Chávez está vivo o no está vivo? No, sí está vivo. Mira, el problema es que la cirugía fue un fracaso. Él no ha presentado ningún tipo de mejoría, al contrario, han sido complicación tras complicación, ha presentado problemas renales, ha presentado neumonía, fiebre. La cirugía duró 6 horas, tuvo inclusive un sangrado bastante pronunciado durante la cirugía, que requirió varias transfusiones sanguíneas, y te estoy diciendo que esto es versión oficial, lo de la cirugía y la duración de la cirugía. Esta mañana el presidente había experimentado una pequeña mejoría 2 días atrás, inclusive lo que dice el canciller Maduro de que había caminado, eso es totalmente falso, eso no puede ser desde el punto de vista ni siquiera médico. Una persona que le acaban de remover un par de vértebras, que le han hecho unos injertos, que le han puesto una cantidad de tornillos y unos clavos para darle estabilidad a la espalda, es muy difícil que vaya a caminar, y sobre todo con las complicaciones tan rápido. Generalmente tardan 3 o 4 semanas en poder iniciar la terapia. Lo trataron de sentar con bastante dolor y eso era lo máximo, y la familia estaba un poco contenta porque había un poco de mejoría, pero esta mañana presentó otra vez problemas respiratorios, tuvo que ser entubado nuevamente, inclusive ya eso disparó el viaje de estas mismas complicaciones de varios ministros, que creo que va a ser muy difícil que lo puedan ver, porque inclusive en Cuba estuvo tratando de visitar a Chávez el presidente Evo Morales y no lo pudo ver. O sea, él está completamente aislado, la condición está bastante seria, es bastante grave, y bueno, está esperando todo el desenlace, ojalá y tengan alguna mejoría. El presidente, no le queremos desear nada malo al presidente, pero es preocupante la falta de información y sobre todo la forma cada vez se complica más y más la cirugía del presidente allá en la isla de Cuba. Ahora, doctor Marquina, si bien hay varios mensajes que empiezan ya en la red social, en Twitter, y obviamente dándole cabida a todas las opiniones, me permito leer lo siguiente de la cuenta de EF Castillo. Dice lo siguiente:
Cada quien tiene su manera de menear el caldo. Lo malo es querer hacer periodismo serio con fuentes dudosas. Somos responsables de eso. Estoy tal vez siendo como periodista, como medio, irresponsable tal vez al tenerlo a usted dándonos unas declaraciones sobre una salud del presidente Hugo Chávez que ni siquiera el gobierno oficial la ha querido dar con detalle. ¿Por qué debemos creer en usted? Es una pregunta recurrente en las entrevistas que siempre le hacemos, pero cuando salen este tipo de comentarios vale la pena reafirmar ese cuestionamiento. Mira, lo más importante es que la información y prácticamente toda la información que yo he dado se ha verificado, inclusive el mismo gobierno la ha comprobado. Yo he tratado de ser muy responsable, sobre todo con las fuentes que tengan bastante credibilidad. Y mira, sí, es bastante difícil en un momento de estos. Creo que es una irresponsabilidad muy grande del gobierno no informar. Mira, creo que Venezuela es uno de los pocos países del mundo que su jefe de Estado se enferma y no existe ningún tipo de transparencia en la información. Inclusive no sabemos ni siquiera quién es el médico tratante del presidente Chávez. Yo tengo una obligación, y mira, y creo que la tengo una obligación con el mundo, cuando todo esto suceda, cuando todo esto pase, de explicarle a la gente cómo obtuve la información, cómo fueron las fuentes, y yo lo voy a hacer, mira, lo voy a hacer muy responsablemente, pero en este momento, por supuesto, no puedo decir cómo se obtiene la información y cómo se filtra la información. Esto es algo que, mira, yo me estoy jugando mi prestigio, mi nombre, yo no estoy escondiéndome detrás de un anónimo, y yo asumo pues las responsabilidades de esta información, que yo estoy seguro que la información que estoy dando es completamente cierta y con el tiempo se verificará. Y cuando hablo de tiempo, será en las próximas 3, 4 semanas, se sabrá si lo que yo estoy diciendo ahora es cierto o es falso. Por supuesto, en el pasado se ha demostrado todo, inclusive yo di detalles antes de la cirugía. Mira, yo di detalles de la cirugía que ni siquiera el gobierno no iba a revelar y no han querido desmentir. La cirugía, yo hablé que era una cirugía de espalda, le removieron un par de vértebras a nivel de la espalda, producto de que iba a tener una compresión del cordón de la médula espinal, y eso no ha sido desmentido por absolutamente nadie, ¿no? Eso, al contrario, lo han ido reafirmando, el tiempo de la cirugía, 6 horas, pero la cuestión es que ni siquiera muchos voceros oficiales les fue dada esa información. Esa información se mantuvo solamente en el núcleo familiar. Doctor Marquina, siguiendo en ese mismo orden de ideas, tal vez se puede decir que usted es producto de la desinformación oficial. Exacto, mira, y yo no quiero estar formando parte de esto. Yo ojalá que el gobierno hubiera llegado el primer día, cuando yo doy la información que comienzo a dar y me desmiente con pruebas, con una historia médica, con un grupo de médicos serios, mostrándole al país la realidad de la enfermedad del presidente. Mira, yo jamás hubiera seguido con esto, yo jamás hubiera informado, hubiera continuado con mi práctica de médico, mi vida acá de médico está muy feliz, tengo una práctica exitosa, y no necesito esto, pero tengo la obligación con el país, si estoy manejando esta información, tengo la obligación con Venezuela de darle información y que la gente sepa lo que está pasando en Venezuela, producto pues de eso, de la irresponsabilidad, del hermetismo del gobierno. Mira, inclusive ya hay informaciones, en el CIMEC, por ejemplo, si ustedes envían a un periodista, el CIMEC está completamente restringida la entrada a todas las personas, inclusive parece un sitio fantasma, porque inclusive han disminuido el número de personas que dejan asistir al CIMEC, porque el único paciente que está siendo visto en el CIMEC en este momento, estoy hablando del CIMEC, que es el hospital en La Habana, Cuba, el único paciente es Hugo Chávez, y todo esto ha sido producto pues de que ellos reconocen que la información que se está filtrando es información seria y cierta. Ahora, doctor Marquina, también es válido hacer la aclaratoria. Usted ya ha hablado que en efecto todos estos problemas de salud se deben a la mala praxis médica y demás, pero también uno se pregunta cómo se explica que vaya y venga, por decirlo así, la salud del presidente Hugo Chávez mejore y decaiga. ¿Hasta cuándo o hasta dónde llegará este tipo de situación y no se establezca, por qué no, o ya quedó bien de la operación como usted lo ha dicho, o por el contrario, se va a terminar empeorando con un desenlace que seguramente muchos no quieren? Bueno, el presidente Chávez, mira, varias cosas hay que considerar. Él tiene 58 años de edad, que relativamente es una persona sumamente joven. Y cuando están en las unidades de cuidados intensivos, ellos les hacen laboratorios prácticamente cada 4 horas, cada 6 horas. Tienen radiografías continuas, tienen monitoreo de electrocardiogramas continuos. Cada complicación es manejada y, por supuesto, hay las respuestas terapéuticas adecuadas a las intervenciones para que esas complicaciones sean manejadas con cierto éxito. El problema es que tiene una complicación tras otra complicación y por supuesto vendrá la falla multiorgánica. Generalmente, muchas veces en casos como estos, en la unidad de cuidados intensivos, mira, lo que se le hace es que se le prolonga al paciente el sufrimiento antes que
prolongarle la calidad de vida. Lo que se hace es que se le prolonga al paciente, se le trata complicación tras complicación, y eso es lo que estamos viendo con el presidente Chávez. No ha salido a la luz pública, producto de que está muy enfermo, ni siquiera ha mandado un mensaje telefónico, él solía llamar mucho por teléfono, inclusive en su convalecencia, no hemos ni siquiera oído su voz, ¿no? Y vemos pues que inclusive esto pues reafirma la gravedad, ¿no? Doctor Marquina, hay quienes siguen preguntando. Luis Enrique Morales hace la siguiente consulta. Quisiera saber si el doctor ha conocido casos similares donde hayan podido salvar la vida al paciente y, de ser así, ¿en qué condiciones? Perdón, la pregunta es perdón. Sí, le repito la pregunta de Luis Enrique Morales, quien pregunta a través de Twitter y dice lo siguiente. Quisiera saber si el doctor ha conocido casos similares donde hayan podido salvar al paciente y, de ser así, ¿en qué condiciones? Bueno, mira, en medicina todo es posible, ¿no? Y una de las cosas en medicina, no hay nada posible ni hay nada imposible. Por supuesto, está muy enfermo, tiene un cáncer terminal, lo que sí lamentablemente sabemos, mira, y cada vez son menores las probabilidades de que se recupere de esta cirugía, de esta operación. Fue totalmente un fracaso esta cirugía, esto no ha alcanzado ninguno de los éxitos, una complicación sumamente larga, una convalecencia sumamente larga. Ahora, el problema que tiene Chávez principalmente es el cáncer, que para esto no está recibiendo ningún tipo de tratamiento. Esta cirugía fue solamente para que él pudiera caminar. El tratamiento del cáncer, el cáncer continúa creciendo, continúa multiplicándose y ya a este punto la enfermedad está tan diseminada que no tiene ningún tipo de curación. El cáncer tiene una multiplicación de células anormales que no tienen ningún tipo de control, esas células continuarán creciendo, continuarán tomando el cuerpo y vendrá la falla. Este tipo de cáncer sí es incurable, eso sí, lamentablemente es la realidad. Pregunta Alberto Márquez, ¿es posible que todo sea parte de un plan para hacer un autogolpe? ¿Podrían engañarlo sus fuentes en algún momento? Bueno, mucha gente se preocupa que el autogolpe, pero Chávez controla todas las instituciones en Venezuela. Controla la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia, controla el Consejo Nacional Electoral, controla el Congreso, ahora controla todas las gobernaciones, tiene 20 de 23 gobernaciones, y tiene pues un porcentaje de la población que lo apoya. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido de fingir esta enfermedad. Esto es un proceso muy doloroso para la familia, muy doloroso para las personas allegadas al presidente. Yo estoy seguro, nadie va a hacer fingir una enfermedad cuando va a hacer sufrir tanta gente, inclusive su familia, sus hijas, sus allegadas, inclusive las hijas han pedido que por favor tengan un poquito más de moderación. Lamentablemente el presidente de la República y tenemos que informar, tenemos que hablar de la enfermedad y hablar de una forma responsable, pero no creo que eso sea, inclusive exponer al dolor a tantas personas, no creo que lo vayan a hacer. María Angélica Gutiérrez pregunta, ¿qué ocasiona el embolismo pulmonar? El embolismo pulmonar fundamentalmente es una inmovilización, la persona está movilizada, se crea un coágulo en la pierna, en la arteria femoral, una trombosis profunda, un coágulo en la pierna, ese coágulo se desprende, va al pulmón y ocasiona el embolismo del pulmón. Fundamentalmente obstruye la circulación sanguínea, obstruye el flujo sanguíneo de sangre, valga la redundancia, el flujo sanguíneo a los pulmones, y ocasiona pues la falla respiratoria porque no le está llegando suficientemente sangre a los pulmones producto del embolismo que ha trancado la circulación pulmonar fundamentalmente. Doctor Marquina, usted ha dado fechas, tal vez de acuerdo a lo que viene ocurriendo con la enfermedad del presidente Hugo Chávez, donde pudiera darse ese desenlace final. Ahora, con este nuevo cuadro clínico que usted nos ha presentado, ¿el presidente Hugo Chávez llegará al 10 de enero? Él no va a recibir el 10 de enero, eso ya los médicos en Cuba lo dijeron. Al principio yo estaba un poquito cauteloso de dar esa información, pero él no va a recibir el 10 de enero, eso es ya definitivo. No sabemos, cada vez son menos las probabilidades de que se recupere de esta enfermedad. Si calculamos el crecimiento del cáncer en vista de la reaparición, este tumor más o menos se multiplica en tamaño aproximadamente cada 17, cada 20 días. O sea, para el mes de abril, lamentablemente el presidente Chávez, el tumor va a continuar creciendo y para el mes de abril va a tener prácticamente el cuerpo totalmente invadido por la enfermedad. Y va a ser muy difícil que pueda estar vivo. Del proceso que está viviendo ahora,
cada vez son menores las probabilidades. Yo inicialmente dije que yo veía un 50% de probabilidades de que se recuperara esta cirugía o que no se recuperara. Ahora te puedo decir mucho menos. Ahora podría ser un 20%, un 10 o 20% de probabilidad de que se recupere la cirugía, pero del cáncer, más allá de abril, no creo que se recupere. Doctor José Rafael Marquina, gracias por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24 para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Feliz noche.